la idea no solamente es hablar un poquito del Día de la Soberanía Nacional, sino también echar un de este tiempo, que fue nada más y nada menos que Juan Manuel de Rosas. No pretendo hacer una biografía de Juan Manuel de Rosas, ni mucho menos, porque no me gusta lo biográfico. Suelo hablar de los personajes tratando de ponerle un condimento en los detalles más sobresalientes. En lo que estudié y lo que me falta estudiar, obviamente no lo puedo decir porque es lo que me falta, pero lo que conozco sí lo entrego todo, así que esta es la idea. En sí, bueno, todo, no sé si ustedes saben que el Día de la Soberanía Nacional tiene que ver con la batalla de la Vuelta Obligado, y obviamente que recién ahora, hace muy poquitos años, no hace mucho, se implementó este feriado nacional, pero que todavía muchos no lo conocen, ¿no? Como siempre, ¿no? Tomamos un feriado y a veces sabemos de dónde viene el feriado o qué tiene que ver el feriado. De hecho, qué sé yo, me ha pasado que, nada, yo le di tanta importancia, por ejemplo, al año belgraniano y en el caso de mis alumnos fue solamente la fecha 20 de junio, se acabó el profe, listo, ya nos enseñó y después se olvidaron todo el año. Pero en este caso también pasa lo mismo, al ser una fecha de feriado reciente, relativamente desde hace poquito, mucha gente no sabe, mucha gente todavía no se interesa en esta batalla de la Vuelta Obligado. Esta batalla en sí tiene que ver con un acontecimiento que, más allá de la batalla en sí, del resultado de la batalla, tiene que ver con la defensa de la soberanía nacional ante las pretensiones extranjeras. Y hay que ubicarnos bien en el tiempo, 1845, Europa, sobre todo Inglaterra y Francia, viven su revolución industrial, una antes que la otra, Inglaterra primero, después Francia, pero en sí están experimentando no solamente la revolución industrial, cuya tecnología va en avance y cuanto más avanza la tecnología y se va incorporando de la máquina de vapor a la máquina de combustión interna, una aceleración de la producción de todos los productos que producen, necesitan cada vez más mercados para colocar sus productos. Y no es ajeno decir que la presencia de Francia e Inglaterra en estas tierras, en el Río de la Plata, ya hacía mucho tiempo que se daba. Por lo tanto, también lo que pretendían ellos era colocar su producción en la Confederación Argentina. Pero siempre lo hicieron caprichosamente, como todo imperio, trata de imponerse por la fuerza, pero se encontraron con una pared que se llamó Juan Manuel de Rosas, que en este momento no solamente era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sino también que era el encargado de las relaciones exteriores de la Confederación, es decir, de todo el conjunto de las provincias que formaban este país. Bueno, bien, ante la pretensión extranjera de penetrar por los ríos interiores, por el río Paraná, precisamente, pero la idea era navegar el río Uruguay también, libremente, y también ante el pedido de Florencio Varela, porque Florencio Varela había sido un unitario que había viajado 2 años antes a Inglaterra a pedir ayuda en ocasión de que los unitarios se refugiaban en Montevideo, en Chile, por ejemplo, como Sarmiento, pero desde Montevideo era uno de los lugares núcleos desde donde hacían resistencia al poder de Juan Manuel de Rosas, al cual consideraban un dictador. Después, si quieren, hablamos si era un dictador, un caudillo. Bueno, hay muchas cosas que le podemos sacar brillo a esa disyuntiva cuando las naves de reducción al interior de las provincias, ¿no? A las provincias interiores. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que con los sucesos de Montevideo, el sitio de Montevideo, también existía un bloqueo al puerto de Buenos Aires que habían llevado adelante franceses e ingleses. Cuando remontaron el Paraná, se encontraron con una barrera de pontones, de pequeños lanchones, que estaban encadenados de orilla a orilla, justo en la zona más angosta del río Paraná, justamente a la altura del actual San Pedro, y en ese lugar justamente se dificulta la navegación. Imagínate que es como tratar de meter un elefante por una botella, ¿sí? En ese codo, porque si venís con 90 barcos más 10 que tenés de guerra,
tratar de que todos entren en el mismo lugar, en el mismo momento, iba a ser un poco difícil. Y más, sobre todo, teniendo en cuenta justamente que el río hace un codo, se angosta demasiado, se estrecha demasiado, llevar a en términos económicos, como sí lo fue para Francia e Inglaterra. Rosa, ¿no? Que incluso Roca, al cual le podemos achacar la batalla, la campaña del desierto, y le podemos dar, digamos, le podemos dar de comer todo el año, hablando de Roca y la campaña del desierto, pero bueno, también lo ideal es lo que hablamos en la charla tuya, Mayra, que una de las cosas que dije fue que no estamos para juzgar personajes, sino procesos. Claro. Rosas es un personaje muy controversial, pero yo siempre digo que Rosas, más que fue menos hijo de su padre que de su época. Y vos podés ver a lo largo de toda la trayectoria de Rosas, como político, inclusive como militar, no de carrera, y también de su despegue económico, con toda su fortuna que logró hacer desde la base, vos lo ves cambiando constantemente. No es un personaje que tiene un comportamiento rectilíneo y uniforme. Rosas vos lo ves que puede ir variando y se va acomodando a la situación de contexto. Yo creo que hay que destacar de Rosas tres cosas. Una, cómo él amasa su fortuna aprovechando la situación desde ser un saladerista a ser un hacendado y representante de los hacendados, sobre todo el sur bonaerense. Tengamos en cuenta que los Anchorena, los primos, y Rosas, y los Ortiz de Rosas, eran prácticamente los dueños de la mitad de Buenos Aires, de la Buenos Aires de aquel tiempo, ¿sí? Algunas cosas para tener en cuenta es que hay que eliminar esa imagen del hacendado que nosotros solemos tener, porque uno dice, el hacendado es el estanciero que tiene latifundios gigantescos, digamos, que es dueño de muchísima tierra, y para la época, digamos, fines del siglo XVIII, principalmente tenía que ser un latifundista, sino simplemente podía, inclusive, solamente administrar una estancia que ni siquiera era de su propiedad. Y también está catalogado como un hacendado. Y esto lo tomo porque me lo enseñó el libro de Hellman y Fradkin sobre Juan Manuel de Rosas, que es excelente en cuanto al punto de análisis. Bueno, Rosas empieza a amasar una fortuna, pero no a partir de la fortuna familiar en tierras que tenían los López Osornio y los Ortiz de Rosas, sino cuando él se va de la casa de los padres, deja de administrar el Rincón de López, que era la estancia familiar, y comienza su empresa con dos de sus amigos, que es la instalación del saladero, que tenía acá su estancia, se llamaba Las Higueritas, digo acá porque estaba cerca de Quilmes, donde tenía el puerto, y ahí comenzó su fortuna con Terrero, con Luis Terrero y el hermano de Manuel Dorrego, ¿sí? La empresa se llamaba Rosas Terrero y Compañía. E incluso él se sabe acomodar inclusive a un momento muy problemático para los saladeros, que es 1817-1818, cuando Juan Martín de Pueyrredón clausura los saladeros cuando tiene problema con los abastecedores. Y sin embargo él sigue amasando una gran fortuna económica, a pesar de que también hay que tener en cuenta que en esa época los saladeros van en declive, no están digamos, en el apogeo, porque los mercados esclavistas también van desapareciendo, sobre todo cuando los ingleses se dan cuenta que los esclavos no nos sirven en esta era industrial, lo mejor es un asalariado, el cual puede consumir, y no un esclavo al cual tengo que mantener y gastar. Entonces, Rosas se va a ir acomodando a esta época y no va a ceder en cuanto a los negocios económicos, sigue adquiriendo muchísimas tierras, incluso le administra las tierras a los primos, a los Anchorena, tiene una visión de la administración de la estancia impresionante, a tal punto que el propio Rosas genera un reglamento para el capataz de estancia, y cada uno tiene una función específica en la estancia, desde el peón hasta el capataz e incluso el propio hacendado. Otra de las cosas que está bueno hablar es cómo Rosas va construyendo su poder militar, porque si bien muchos saben que Rosas participó desde chico en las invasiones inglesas en el cuerpo de Migueletes,
luego no siguió la carrera militar, siguió en la estancia. Ojo que uno piensa que Rosas, vieron que dice, bueno, Rosas era el comandante de campaña del 5º regimiento de campaña, ¿no? De la Guardia de Monte, ¿no? De los Colorados del Monte. Y uno dice, bueno, Rosas tenía tanta plata que armó a su propio ejército, a su propio regimiento, y no es tan así. Rosas, para tener el regimiento que tuvo los Colorados del Monte, Rosas primero tuvo que ser designado por la gobernación de Buenos Aires. Eran los vecinos. Por eso él renuncia a la designación de alcalde de la hermandad por el partido de Vicente López. Porque él dice que él tiene estancias en el partido de Vicente López, que abarcaba incluso Magdalena, Quilmes, pero él entiende que su morada habitual es Los Cerrillos, en Monte. Entonces él no quiere ser alcalde de la hermandad de un partido donde no está viviendo. Vuelvo a reiterar, tenía estancias en San Vicente, pero él era un hombre de Los Cerrillos. Y es ahí en Monte donde la Guardia de Monte se va a consolidar, donde él tiene un apego muy especial con el Consejo de Vecinos que funciona en torno a la Guardia de Monte. ¿Se entiende lo que quiero contar? ¿Sí? O sea, el tipo entendía muy bien cómo llegar a los puestos de poder desde abajo. Y además, vamos a poner un pequeño detalle. Recuerden que él se casó cuando tenía 18 años, lo casaron, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con una linda estrategia para escaparse de la vida familiar, que fue la carta que dejó Encarnación Escurra sobre la mesa para que se la lea la madre, Guillermo Flor de Tole Tole, donde decía esa carta que estaba embarazada. O sea, él ya venía con una gran inteligencia para despegar de la vida familiar, digo, de alguna manera, despegar de la vida familiar y empezar a amasar su propia fortuna y su propio ascenso militar. Para finalizar con esto, recordemos que respecto del ascenso militar, podemos decir que los Colorados del Monte y el propio Rosas se consolidaron a partir de ser el sostén militar de Martín Rodríguez, sobre todo cuando intentaron, cuando el coronel Pagola intentó un golpe insurreccional contra el gobierno de Rodríguez y lo sostuvo los Colorados del Monte. Toda la década del 20, Rosas se va a mantener prácticamente en la sombra, ¿sí? Siendo jefe de campaña. Después él va a renunciar a la comandancia del Regimiento V de campaña en 1821, si no me equivoco, él manda la carta de renuncia el 14 de febrero de 1821, y se mantiene prácticamente en las sombras dentro del Partido Federal, en el cual hay otra figura mucho más importante que es Dorrego, con el cual nunca se llevó bien. Rosas no lo quería a Dorrego y Dorrego no lo quería a Rosas. Pero inclusive en el propio, en el momento más trágico de Dorrego, que es cuando está en situación de la revolución decembrista de Lavalle, Rosas mismo le dice que no se quede en la provincia de Buenos Aires, no lo aconseja mandarse al Muere, sino a salvarse. Le dice, vayamos para Santa Fe, donde vamos a reunir las fuerzas de Estanislao López y volvemos sobre Buenos Aires para retomar el poder. Y Dorrego caprichosamente dice, ¿quién me va a tocar a mí, que yo soy el gobernador? Bueno, obviamente, son cosas del destino, ¿no? Se equivocó, se quedó, fue entregado por el comandante Escribano y el mayor Mariano de Hacha, y se lo entregaron en bandeja a Lavalle, que ni dudó, digamos, no dudó porque fue un hombre influenciable siempre, porque las cartas que le mandaba Salvador María del Carril, por ejemplo, a Lavalle, le hablaba de condenar directamente a la muerte a Dorrego. O sea, ya estaba antedicho que le iban a matar a Dorrego cuando le decían, hay que cortar la cabeza de la hidra, Dorrego es esto, Dorrego es aquello. Bueno, y Lavalle optó por fusilarlo, y después se arrepintió, por supuesto. Pero en su momento, ¿qué Mayra? ¿Qué querés decir? Abrí el micrófono. Ahí va. Voy. Gran error de Lavalle, gran error de Lavalle. Lo catapultó a Lavalle. Sí, somos seres humanos, pero más allá de esto, Mayra, no sé si coincidís. ¿Cómo? Sí, más allá de esa acción puntual, ¿no? De la muerte de Dorrego que va a desatar una sangrienta guerra civil, el problema de la guerra civil y sobre todo de la consolidación del poder de Rosas tiene que ver con otra amenaza, que no es Lavalle, es Paz.
que está en el interior El formando General la Liga Paz, Unitaria. Porque en claro, realidad el más peligroso de todos era el General era Paz. Paz. Y de hecho lo demostró cuando después de años de encierro, 9 años de cárcel, ahí en la cárcel de Luján, que lo tenían Sí. preso, lo largaron, le perdonaron la vida porque Rosa se lo quería comer crudo primero, Y lo volvió. largan, le ponen como prisión en la ciudad de Buenos Aires y el tipo se escapa, se pone al servicio del ejército de Corrientes y vence nada más y nada menos que a uno de los mejores lugartenientes de Rosas, que era el gobernador de Entre Ríos, Pascual Echagüe, en la batalla de Caguazú, en 1841. Nada más y nada menos que Echagüe venía de vencer, junto al general Oribe, a toda la coalición del norte, a la Madrid y a la Valle, en Quebracho Herrado, en Rodeo del Medio, en San Calá. O sea, venían haciendo estragos. Y obviamente en Famailá, ¿no? Oribe termina destrozando a la Valle en Famailá y la coalición del norte, que se le había opuesto al restaurador, se cae definitivamente. Claro. Y yo creo que Rosa bien utilizó la guerra civil, porque incluso después vos ponete a pensar, cuando cae Paz, en 1831, que bueno, es magnífica esa anécdota donde el tipo se da cuenta, se mete en Santa Fe encima. O sea, Santa Fe es como la cuna de tu propia mala suerte, ¿no? Vos te metés en Santa Fe a hacerte el guapo y el escudo de Santa Fe dice la invencible provincia de Santa Fe. Nadie sale vivo de Santa Fe. Ni los ejércitos directoriales durante toda la década de 1810, perdón, ni el propio general Paz que venía de vencer a Quiroga en la tablada y en Oncativo. Que Quiroga era el cuco del Cuyo y el norte, ¿no? Otro Entonces, tema. vos decís, bueno, nada, Paz se mete en Santa Fe, va a hacer un reconocimiento de un campo de batalla para enfrentar a los federales, y a lo lejos ve que viene una partida de gauchos, de jinetes vestidos de blanco, y dice, bueno, son unitarios, cuando los tiene a mano, cuando los lentes le permite ver bien, sin los lentes que están ahí cerquita, se da cuenta que son federales y le tiran con la boleadora, le amarran el caballo, le sujetan el caballo, cae y lo atrapan. Y yo creo que Rosas bien utilizó también, porque la Madrid, después de la batalla, porque después de Paz, que cae preso, que cae en Santa Fe, el que toma el mando del ejército unitario es la Madrid, pero el 4 de diciembre de 1871, Quiroga lo vence en la ciudadela, en Tucumán, a la Madrid, y chau, Liga Unitaria del Interior, todas las provincias se pasaron al bando federal. Claro. Pero eso le sirve a Rosas, porque Rosas también siempre tuvo en mente el control de dos elementos muy importantes. En el primer gobierno, las facultades extraordinarias, el uso de las facultades extraordinarias. Ese poder era el que necesitaba Rosas, por eso Rosas caprichosamente se niega siempre a tomar la gobernación si no tiene los poderes que le exige a la legislatura. Y además, la legislatura se tiene que autodisolver anualmente y solo se reúne para que Rosas le dé cuenta del uso de las facultades. Y en el segundo gobierno, que está bien, venimos de la muerte de Quiroga. Después, si quieren, nos ponemos a hablar quién mató a Quiroga. Porque una de las cosas que siempre se dijo fue que fue Rosas. ¿Cuánto de verdad tiene eso de que fue Rosas? ¿O fue López? ¿O fueron directamente los hermanos Reina Pez y a López? Lo sacó López. Pero bueno, pará, el punto es, después de la muerte de Quiroga, ya no fueron solamente las facultades extraordinarias, fue la suma del poder público. Y siempre la guerra civil, o el bloqueo francés, o el bloqueo anglo-francés, o el levantamiento de los estancieros del sur bonaerense con Pedro Castelli, Julio Rico, Ambrosio Kramer, en Dolores y Chascomús, o el intento de asesinato de Ramón Maza, o el avance del general Lavalle. Todo siempre fue una excusa para que Rosas diga, no estamos en condiciones de llevar adelante la sanción de una constitución. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo lo nombro? ¿Cómo lo llamo a Rosas? ¿Dictador o caudillo, o gran caudillo? Y la verdad que no tengo una respuesta. Fue una estratega, fue el más grande estratega de Argentina. Fue una estratega que supo mover
los hilos políticos, sociales, económicos, de una manera extremadamente inteligente. Él estaba donde sabía que podía mover. O sea, yo creo que la pregunta que vos hacés es mucho lo que escriben los historiadores. Uno lo pinta Rosas de una manera. Si yo te digo, bueno, no sé, Quiroga, Camila Gorman, y me vas a decir, no, bueno, ahí era... está, podemos charlar sobre el asesinato de Camilo Gorman, y va a ser re Claro, controversial. claro. Bueno, yo en mi charla que tuve con un profe el sábado, le tiraba también estas temáticas, ¿no? ¿Dictador o caudillo? Camila Gorman, Quiroga, los indios. De Claro, para que empecemos a tratar de desenmarañar esto que los historiadores nos ponen como la piedra angular de la historia, que es o bueno o malo. No, ni bueno ni malo. no, ni Porque yo bueno ni empecé malo. incluso esta charla le empecé diciendo que Rosas fue menos hijo de su padre que en su época. Claro, Por lo tanto, yo nunca lo juzgo. Así puedo juzgar sobre hipótesis. Hablemos de Quiroga. ¿Quién lo mató? Bueno, sí, mirá, guarda porque con Estanislao López se llevaban como perro y gato. Sobre todo cuando le dan la comandancia del Ejército Federal a López, al cual le decían el patriarca de la Federación. Y Quiroga tiene que agachar la cabeza y encima después de la batalla de la Tablada de Oncativo, su terrible derrota, se tiene que venir a vivir a Buenos Aires. déjala. Y entonces, yo digo, bueno, los hermanos Reinafé fueron los ideólogos y Santos Pérez el ejecutor. Sí, bueno, está demostrado, no quedan dudas. No quedan dudas. ¿Que fue López el que motivó a los Reinafé? Puede ser, puede no puedo decir sobre lo que no. Y sobre justamente que tocaste a Camila Gorman, también una de las cosas que más se le achacaron a Rosa fue por qué mandó a fusilar por qué dio la orden cuando la pudo haber suspendido a Camila O'Gorman. Pero como hablamos con este profe de la charla del sábado, ojo porque Rosa podría haber dicho que no, la suspendo, porque estaba embarazada, porque era íntima amiga de Manuelita, la hija, podría haber dicho que no, pero también tendría que haber dicho, mirá el juego de palabras que uso, tendría que decir que sí, porque decirle que no era ir en contra de su propio precepto religioso. Él hablaba y se apoyaba en la Santa Federación, en la propia iglesia. Si él hubiera dicho que no, hubiera salvado a Camila y al hijo por venir, ¿sí? Pero hubiera ido en contra de del propio precepto religioso con el cual fundamentaba la guerra. Claro. Religión o muerte, decía. Entonces no tenía salida. No podía declinar, porque incluso, no sé si ustedes saben, que las iglesias de Buenos Aires competían entre ellas por quién idolatraba más a Rosas. Entrabas a la iglesia y en el altar, al lado, estaba el retrato de Rosas. Y cuanto más rosas tenías, más copado te sentías en esta competencia. Esas rosas, como la cintita, cuanto más grande, más bueno, federal era. Claro, era la forma de demostrarlo. Pero en este ida y vuelta también hay que tener en cuenta que Rosas, que se ha apoyado en la divisa Punzó como insignia federal, es la misma insignia Punzó, digamos, la divisa Punzó, es la misma que siguió usando Urquiza aún después de caer Rosas. Porque Urquiza mismo, mirá cómo es, porque también está bueno hablar de Urquiza en esto, ¿eh? Vamos a meterlo acá a Urquiza porque Urquiza lo hace caer, y Urquiza se da cuenta después, cuando los autonomistas de Buenos Aires lo siguen viendo como un federal, como un caudillo entrerriano, y Urquiza vuelve sobre sus pasos para reivindicarse con Rosas. Y le manda dinero a Rosas en Inglaterra, le manda dinero, sigue usando la divisa porque él se siente federal, ¿sí? Y es más. En realidad, la única diferencia que había entre Rosas y Urquizas. A ver.
Pará porque tenés los dos silenciados. Ahí, dale. Ahí en alguno voy a tener que salir. Dale. En ese estás bien. No, que te decía que el tema de Urquiza termina siendo tan, la única diferencia que hay es que él hace la Constitución, cosa que Rosas no quería hacer. Después eran prácticamente iguales, tanto Rosas como Urquiza, en cuestión de ideología. Eran federales. Sí. Bueno, igualmente tené en cuenta que Rosas decía, yo no soy federal, yo no soy de ningún partido. El único partido del que soy yo es el pueblo. Claro, sí. En la Igualmente, práctica... yo no sé en qué libro he leído que Urquiza después se arrepiente de haber sacado, porque cuando se vio que no podía manejar todos los campos que Rosas manejaba de una manera increíble, se dio cuenta de que no, él no le llegaba ni a los talones. Pero el problema de Urquiza, el problema de Urquiza son los autonomistas de Buenos Aires que no lo iban a dejar hacer. No. Porque, a ver, vamos a un punto. La no sanción de la Constitución indicaba también una situación de hecho, que se da a partir de 1820. Y este es el punto principal, incluso para ver en la actualidad. Porque siempre hablamos de Buenos Aires, ¿sí? Buenos Aires y el interior. Bueno, mira, la situación de 1820, cuando cae el directorio, a la única provincia que le conviene la situación de autonomías provinciales es a Buenos Aires. Porque no tiene que compartir los recursos de aduana. Claro. ¿Me explico? Ahora, esa situación de hecho la mantiene Rosas. Porque si vos te das cuenta, sanciona la ley de aduana de 1835, la cual es proteccionista, pero por reclamo del interior, sobre todo de Pedro Ferrer, el gobernador de Corrientes, que le está pisando los talones y lo está jodiendo constantemente, con que proteja la industria nacional, sobre todo contra el bloqueo francés. Después, ¿no? El bloqueo francés en 1840. Pero fue un reclamo de las provincias. Ahora bien, ten en cuenta que nuestra industria era una industria artesanal. Nuestra producción es cereales y ganado. O sea, estamos súper atrasados respecto de Europa, que ya hacía manufacturas. Era una economía débil, siempre fue una economía débil. Con los dos bloqueos, imagínate, se resquebrajó más todavía. Pero Rosas tiene que jugar entre el proteccionismo y el libre cambio. Sí, porque si vos no generas un libre cambio, también no va a entrar dinero por el puerto de Buenos Aires, por la aduana. Y esa situación la mantuvo Rosas. Cuando cae Rosas, justamente cae por la no sanción de la Constitución, porque Urquiza quiere la Constitución. Bien, porque también están afectados con la falta de libre navegación de los ríos interiores, están afectados entre ríos, corrientes y todos. Ahora, una vez que cae Rosas, se sanciona la Constitución, pero Buenos Aires no está de acuerdo en ceder los recursos de aduana, ¿sí? Igualitariamente o proporcionalmente como se piensa hoy en día. Entonces, los propios autonomistas de Buenos Aires están en contra de Urquiza, porque también saben que son, digamos, el mismo perro, pero con distinto collar. Claro. Sigue siendo federal, sigue defendiendo al interior, y la provincia de Buenos Aires lo que va a terminar haciendo es una revolución el 11 de septiembre del 52, y separa a Buenos Aires de la Confederación Argentina. Y Urquiza se da cuenta que la única manera, antes de la revolución del 52, la única manera de que lo sigan es justamente volviendo a llamar a Rosas. Por eso se trata de reivindicar Urquiza con Rosas. Obviamente que a Rosas ya no le importa volver a la escena política acá. Ya fue, ¿entendés? Es más, vos fijate, 2 bloqueos, el primero francés y el segundo anglo-francés, y lo que le dan cobijo, lo que le dan residencia, a Rosas justamente fueron los ingleses. O sea, a los propios que le habían hecho el bloqueo, los propios que se tuvieron que terminar rindiendo en 2 tratados, el tratado Arana-Surten y Arana-Lepredur, son los que terminan reconociendo a Rosas al gran político. Es más, cuando sube en el puerto de Buenos Aires, en la noche que se escapa
se va a Inglaterra, sube a la fragata Centauro y los marineros están en formación para saludarlo con honores. También si lo reconocen. Igual, a ver, Martín, no sé si vos estás de acuerdo o todos están de acuerdo. Yo creo que lo que hace el personaje más importante que lo pone a Rosas ahí arriba es San Martín, cuando le entrega Por su el tema de sable. la soberanía. Sí, Claro. claro, obvio. Cuando le entrega, que está en el Museo Nacional acá, en Sí, Barracas, ¿no? sí, Que sí. se muestra. De hecho, hay muchas cosas de Rosas en ese museo, son recontra rosistas. Pero creo que ese es el personaje que, como San Martín es indiscutido, es el héroe indiscutido nuestro, Totalmente. y el tipo va y le dice por todo lo que hice, y ahí es como que Rosas se reivindica muchísimo ante por ahí estos historiadores que venían dándole duro y parejo. Es que el problema son los historiadores, para mí. Yo siendo historiador, el problema son los historiadores. Y sí, porque yo inclusive en la Sí. licenciatura, estudiando la licenciatura, en una de las materias, no me acuerdo cuál era el tema, pero que había quedado claro que hay como siempre una rivalidad entre escuelas históricas y no hay grises. Entonces, si no hay grises, yo no puedo aportar nada. Bueno, yo tengo una gran discusión porque en mi libro, vamos a hacer un poco de chivo, Ah, en mi mirá. libro, sobre todo, creo que yo lo mencioné que había estudiado, cuando fue tu charla, Mayra, yo mencioné que había estudiado sobre el servicio funerario, porque hablaban de los testamentos y Sí. eso. En mi... Yoli, silenciá los micrófonos un toque, porque me rebota a mí. Ahí va. El del museo te falta. Cuando yo hablaba en tu charla, y bueno, en realidad cuando presenté mi libro en la facultad, porque me llamaron de la facultad de la Universidad de La Plata para presentar mi libro, y me lo comentó un historiador que se llama Facundo Roca, que en realidad se está por recibir doctor, que es un genio, en mi hipótesis yo planteé que existía un mercado funerario en la época colonial. Y ellos están encaprichados con que no existe en la época colonial tal mercado. Se vende, hay constantemente una oferta y una demanda que está recontra la vista y están encaprichados. Y yo ya no sé cómo hacer para demostrar que existe un mercado y que la palabra mercado ya existía. No usar mercado de tierra, sí, mercado de tierra, mercado de eso, mercado de eso. Se vendía todos los recursos de la iglesia, digamos. Vos pagabas por el lugar donde te sepultaban, más, menos, de acuerdo al altar que elegías. ¿Y eso que no es parte de un mercado? No, bueno, y se encaprichan. ¿Entendés? Y yo no quiero entrar en el capricho. ¿Entendés? Entonces, cuando me pasó en esto en la escuela, en la facultad, la propia profe me decía, es un problema de rivalidad entre escuelas históricas. Y bueno, nada, no había grises en esa discusión. Y yo trato en lo posible de no entrar en las discusiones. A veces son mis hipótesis y pueden estar erradas, por supuesto, pero si viene alguien y me dice, mira, fíjate esto, oye, no quedaba otra. O eran ellos, o, bueno, ahí Mirta coincide con nosotros que no se puede contextualizar tal cual. ¿Eran ellos o los españoles o los realistas? ¿Sí? Es más, la gran frase esa que siempre tomo es que nuestros asuntos van bien porque hay firmeza. Si por desgracia hubiéramos aflojado, estaríamos bajo tierra, decía Castelli, ¿o no? Claro. ¿Sí? Si hubieran aflojado, nada, los hubieran matado. Bueno, tampoco voy a hacer historia de lo que pudo haber pasado, porque lo que pasó fue eso, que los fusilaron, pero hay que estar en ese momento, eran ellos o los otros, entonces no podés juzgar a la persona. Obviamente que Igual la hay gente un después... dicho, Martín, hay un dicho que dice, la historia la escriben los vencedores, ¿no? Pero Claro, bueno, también eso, la objetividad dentro de la historia es imposible porque el ser humano en sí tiene siempre a dónde tirar. Peronistas radicales,
bueno, es siempre, Bueno, ¿no? Siempre es la misma. mira, Azucena, Azucena, mira, yo te iba a decir lo mismo. Azucena habla de Dorrego y Lavalle. Ah, Y es, claro. es más que seguro que, ¿por qué vas a juzgar a Lavalle si en ese momento lo llenaban de cartas, lo influenciaban, tenía que tomar digamos, posición por un partido? O sea, no lo puedes juzgar. ¿Cómo? Ah, pará. Fue el héroe de la batalla de Riobamba, que con 195 gatos locos enfrentaron a 400 realistas y los hicieron huir, pero después fue el malo de la película porque mató a Dorrego. Entonces, volvemos a esto, ¿no? Uno es menos hijo de su padre que de su época. Y entonces vos podés ver el vaivén de su propia personalidad, ¿no? De su propio comportamiento. Pero está bueno siempre charlarlo, y a mí me gusta cuando podemos mechar estas situaciones, ¿no? De contexto, de que hablamos de Rosas, pero también hablamos de Lavalle, hablamos de Quiroga, y tiramos de la cuerda y a ver qué sacamos. Algo siempre le sacamos o generamos una nueva hipótesis, o generamos una nueva verdad, o nos damos cuenta de algo que no nos habíamos dado cuenta, y a mí me gustan este tipo de charlas particularmente, donde Y podemos aparte ir y siempre está venir. bueno otras miradas. Y siempre creo que enriquecen que uno no piense igual que el otro. Yo no me creo rosista, sin embargo me parece un personaje increíble. Lo mismo me pasa con Perón, no me creo peronista y sin embargo me parece uno de los personajes del siglo XX más importantes de la historia. O sea, pero Hitler, era su mentalidad magnífica, o sea, era enfermo, pero como historiador, uno viéndolo como ojos de historiador, no como ser humano era sádico, enfermo, pero si vos tratás de verlo, entonces hay que tratar de, a veces yo le digo a los chicos, traten de ver con otros ojos, otras miradas, para poder abrir el campo, que por lo general es, la escuela es bastante, ¿no? Sí, pero mirá, 4x4, como le digo yo. vos hablás de Hitler, ¿ves la columna de libros que tengo allá? Toda esa Sí. columna, la última, Sí. todos esos libros, toda esa biblioteca es solamente libros de nazismo y holocausto. Y te puedo asegurar de que Hitler lo que menos tiene es de loco. Si tiene algo, lo que menos tiene es de loco. Tenía una mente increíble y una... Más por allá de lo eso doloroso siempre, que es hablar del genocidio judío, más allá pero la maquinaria de guerra nazi y de destrucción de todo el pueblo judío es verdaderamente una cosa increíble. Es más, yo tengo ahí libros de Daniel Goldhagen, de Christopher Browning, que son dos historiadores que te vuelan la cabeza. Bueno, tengo la trilogía de Auschwitz de Primo Levi, tengo libros para tirar para arriba. Y yo cada vez que hablo con mis alumnos, bueno, se sacan la cabeza, porque ellos tienen una idea de un Hitler loco, y de repente, se la cambiás totalmente. Y cuando ves el campo de concentración, o el campo de exterminio, una cosa de loco. A mí me gusta toda la historia, pero reconozco que hay algunos temas que me devoran, me sacan la cabeza, totalmente. Sí. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, Johnny, porque no voy por la rama seguro, Bueno, no, acá Mirta puso que es como dice, la historia la escribe quien la gana, como dice una canción. Entonces quiere decir que hay otra historia. Igual ahora se está escribiendo la historia contrapelo, ¿no? Como dice Walter Benjamin, hay que empezar a hacer un poco de historia contrapelo, que es darle la voz a las clases subalternas, con una mirada gramsciana de Antonio Gramsci. Ahora se está empezando, sobre todo de la nueva escuela histórica, se está viendo la historia contada desde abajo. Es decir, ahora se le está dando la palabra al indígena, se le está dando la palabra a los esclavos, a los negros, a los afrodescendientes, y a las clases populares. Ahora hay mucho,
incluso vos podés ver, por ejemplo, en el canal Encuentro la cantidad de material que hay sobre la mujer, digamos, documentales sobre mujeres. Estoy hablando de clases populares y aquellos que no la contaban antes, como vos decís, ¿no? Los ganadores. Las mujeres nunca tuvieron voz en la historia, y sin embargo, ahora se está escribiendo mucho sobre la historia de la mujer. Bueno, yo he hecho historia de género, de hecho en la facultad tuve la suerte de ganar digamos, de que se elija uno de mis proyectos, que fue comenté un libro de Isabela Cose, que se llama Pareja, Sexualidad y Familia en los años 60, y bueno, en la materia de historiografía argentina, me eligieron mi comentario para publicar en la revista de la facultad. Y bueno, tuve que hacer toda una introducción primero de lo que es la historia de la mujer y la historia de género, y tocar a autoras que están, bueno, Dora Barrancos, creo que Susana Balobra seguro, pero no me acuerdo el nombre de pila. Y hoy se está dándole mucha importancia a eso, a las clases populares. Estamos tratando de, porque, a ver, por ejemplo, en mi caso de mis estudios históricos, que sigo estudiando el tema de los rituales funerarios, los ricos sí escribían testamentos, testificaban, digamos, escribían sus testamentos, vos sabés, pero se sabe muy poco de las clases populares. Sí, por ejemplo, sé que aquel que no tenía dinero, mitad del siglo XVIII, podía ser tirado su cuerpo porque no tenía plata para pagar la sepultura en un terreno baldío, en el hueco de las ánimas, ahí donde está hoy el Banco Central de la República Argentina, o los dejaban muertos en la calle, cosas así, pero hoy está muy en boga el tema de darle la voz a las clases subalternas, ¿no? Incluso en la mirada de América Latina. Cuando hablamos de historia de América Latina, ¿no? De sacarle la mirada a las clases dominantes y darle la voz a las revoluciones, por ejemplo. En las revoluciones no ver al elemento de la élite, sino ver por ejemplo, la revolución boliviana, la revolución minera, bueno, incluso la revolución sandinista de 1979, estoy hablando de la revolución sandinista, la que saca a Somoza, ¿no? En el 79. Bueno, la revolución cubana. Mirá, ahí tenés, hoy en día estamos tratando de que estos tengan la voz, no las élites que ya sabemos bastante. Está genial eso. Esa revisión histórica es necesaria. Sí, hay que hacerla. Hay que tratar de darle la voz a los que nunca la tuvieron. El elemento indígena. Hoy en día la cantidad de libros que hay sobre los indígenas, sobre los pueblos originarios, me voy a referir bien, sobre los pueblos originarios. O sea, y es excelente, porque también es otra mirada, es una nueva mirada. Claro. Así que bueno. ¿Alguna pregunta? Hoy estoy a full, ¿eh? Sí. No, esta es la tercera charla, yo te pedí ingresar a la de Cuba y no me dejaste, pero bueno. No, porque la de la Revolución Cubana fue una charla para el colegio. Para la clase, sí, era un chiste. Duró, bueno. Igual no sé si te hubiera gustado estar las 3 horas que duró. Bueno, no, Cuba 3. Me encanta, me hubiera estado. ¿Cuántas estuvimos con vos, Mayra? Como 3 también, ¿no? Sí, un montón, sí. Pero esas charlas están buenas en la medida que pasa el tiempo y no te das cuenta, porque son entretenidas. Claro, sí, cuando te resulta pesado. La de Felicitas Guerrero no es porque te Mayra acá, me encantó. Y además, yo que soy de no quedarme callado, que tenía que quedarme un poco callado porque obviamente, quería escuchar, quería aprender, tomé algunos apuntes, me los guardé, así que... agradezco haber participado también en esa charla. Todo muy bueno. Sí, estuvo muy linda, y lo que está bueno, siempre lo que digo yo, lo que enriquece es cuando hay un feedback con el otro y la gente se anima a hablar, se anima a preguntar, porque sobre todo la gente grande, porque por ahí tiene otro concepto
de lo que es educación y todo demás. Entonces es como que cuando se animan y hablan y participan y dan su mirada y dan su opinión, eso también enriquece la charla. Y a uno como, Sí. como Es persona, que lo como bueno es el ida y docente. vuelta de las preguntas. El ida y vuelta de las preguntas es lo que enriquece. Claro, Porque sí, quizás tal vos cual. omitiste decir algo y la pregunta te lo trae. Claro, te sí, sí, sí. ayuda a seguir, porque, a ver, por ahí los profes hablamos y le damos pum para derecha y no paramos más. O sea, a mí me pasa, ¿no? Pero también está bueno siempre escuchar, a mí me encanta, por ejemplo, escuchar otros profes, porque aprendo, hay un montón de cosas que yo no sé y aprendes y te hacen esa lucecita en donde dices, ay, voy a buscar esto. Ahora, por ejemplo, me quedé con esto que me dijiste vos del mercado funerario y ahora, bueno, dije, vamos a ver qué es eso. Bueno. Adquirí mi Ojo, libro. a Adquirí mi comprar, libro No comprar el y libro, sabía que habías Martín. escrito un libro, no sabía que habías escrito un libro, eh, así que vamos igual no va a ser el único libro, porque tenemos pensado en algún momento con Mirta hacer uno juntos, ¿no, Mirta? Mirta Sí, Torres. sí, sí, con Sí, Mirta. sí, Ella queremos es hacer nuestra uno con Mirta. escritora castellense. Sí, ella me estuvo contando de la Lo que pasa idea. es que Sí. va a haber, en algún momento calculo que voy a parar de trabajar tanto y me voy a dedicar a ponerme con Mirta. En realidad ya hablamos algo, ¿no, Mirta, de lo que queremos hacer, pero no arrancamos nunca. Sí, acá estoy de vuelta, sí, que habíamos quedado en eso. Ya lo vamos a hacer, Mirta. Ya lo vamos a Echarle hacer, te la lo culpa a la prometo. pandemia, Martín. Sí, ni hablar. Y bueno, y hoy decía que a mí me gustaría ir a Castelli a presenciar la presentación del libro de Mirta, pero bueno, no sé, son 160 kilómetros. ¿Qué sé yo? No No es Mirta, sé. tanto, Martín. hace un poco de propaganda, contanos del libro, porque yo no tengo idea. Acá estoy del otro lado del mundo yo. Bueno, les cuento, Perdón, mi libro, Martín, perdón, No, digo, no, no, está piola, está piola. para Dale, saber. bueno, si igual esto es como estar entre amigos, quédate tranquila, no Claro. pasa nada. bueno, Yo, te cuento, mi yo libro se llama Soy te cuento. Juana, Soy Juana, lo voy a presentar en cuanto me diga Yoli o la gente de cultura qué día podemos hacerlo en el teatro. Juana habla de un personaje histórico, no es Juana Zurduy, es otra Juana, es una Juana, sí, es un personaje histórico importante, que digamos que la historia se lo cuenta apenas y creo que por ahí estaría bueno revalorizar y contar que las batallas no solamente las ganaron los hombres, sino que había mujeres que también colaboraban en la guerra, y bueno, esa es mi historia, el resumen en general. Bueno, ¿ves? Ahí está. Soy Juana, está haciendo historia de la mujer. Claro, Claro. exactamente. Yo, Está trayendo un nuevo protagonista, que es la mujer. Va, en realidad no es un nuevo protagonista. Hace rato son protagonistas las mujeres, pero que está bien. ¿Por qué siempre la tenemos que contar del lado de los hombres? Bueno, somos una cultura patriarcal, entonces siempre fuimos una cultura patriarcal, entonces es totalmente normal, pero está bueno romper esas cadenas hoy y ver libros. Aparte, antes la mujer no escribía, escribía el hombre. Y ahora hay un montón de escritoras femeninas, mujeres que escriben unas cosas que son Obvio. buenísimas. Pero, y así no es estuvimos. porque, no es que yo quiera hacerle mucha propaganda, yo ya lo leí el libro, yo leí la parte histórica del libro de Ah, no Mirta, vale, no vale. ¿Cómo que te adelantaste? ¡Leyó el manuscrito! No, por no puede supuesto. ser. Por eso les Yoli, digo que ¿tiene ojalá pueda venir. No alguna es tan lejos, Martín, son 160 kilómetros. Es cerquita. No, lo que pasa es que yo voy, pero después me tengo que quedar allá porque volver no me vuelvo. Y bueno, Son es muchas una horas, buena excusa, es una buena excusa para... son muchas horas y no, seguramente Mirta lo va a hacer tipo 6 de la tarde, 7 de la tarde. No, Mirta, no las 2 de la tarde que hace calor, ¿no? No, no, no. No, no, Esta es la invitación. Venís a la presentación y te quedás. Los hoteles Sí. están abiertos acá, así que puedes quedarte. Ah, ¿sí?
Bueno, Sí, dale, sí. igual ya conozco uno, así que, Por eso, donde me quedo siempre, así que, claro, sí, eh, sí. bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. De paso, tenemos tu opinión ahí como historiador. No, olvídate, no, ahí no opino. Ahí sos vos la que tiene que sobresalir y lucirse. No, yo no. Yo no soy Y nadie. disfrutarlo. Olvídate, voy a ser simplemente un lector tuyo. Después te digo, el libro me gustó, sí, seguramente, escribís muy bien, así que seguramente va a ser así. Así que bueno, bueno, no sé, si tenemos algo más para charlar, yo, la verdad que ya me Bueno. despaché con Rosas. Gracias Sí. a todos igual, por estar. Pensé que Mayra me iba a sacudir con alguna pregunta, dije, o Mirta o alguien de acá me va a sacudir. No, te Pero escuchamos no, me han atentamente. tratado bárbaro. Como Muy siempre, buena. Mati. Te saqué el tema de Camilo Gorman, viste ahí que es Sí, candente. ¿viste? Y Es bueno, candente. es lo que yo te decía, iba a omitirlo, tiraste Camilo Gorman y me fui al tema de la religión. Lindo. Vos sabés que cuando yo estudié en la Facultad de Humanidades en La Plata, yo lo tenía a Enrique Barba hijo como Oh. profe de Oh, historia miércoles. argentina. Y él odiaba a Rosas, porque lo odiaba. Es más, creo que lo primero que nos dijo en una clase fue: a mí no me hablen bien de Rosas. Pero, dijo, tengo que aclarar que Rosas no lo mandó a matar a Quiroga. Nunca nos dio las razones, pero eso fue lo que nos dijo. O Igual estaba sin audio cuando estaban yo hablando siempre ustedes justo dije sobre el que tema. Rosas, podés achacarle un montón de cosas, pero Sí. como gobernador de la provincia de Buenos Aires no te quepa la menor duda que la defendió a muerte. Sí, O sea, totalmente. eso Sí, sí. es lo que no le podés tirar tierra nunca, ¿eh? Como gobernador de la provincia de Buenos Aires, supo manejarla, supo administrarla y supo darle paz en un momento que era un Está muy caos. complicada. Era un caos. Sí, 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 sí. Era un caos. Era un Está caos. bien. A ver, cuando yo les preguntaba, dictador o caudillo, vos decís, bueno, puede ser dictador porque no permitía los partidos políticos, porque la prensa no Estaba era manejada por él. porque No. utilizó un grupo de choque tan parecido como la AAA. Mirá, Sí, voy a caer en el anacronismo de comparar la AAA con la Mazorca, pero para que te des cuenta el nivel de terror, Sí. no comparativamente en el tiempo, pero en el nivel de terror. Bueno, la Mazorca, bueno, medidas de fusilamiento, ¿sí? Pero bueno, La cárcel, la de Santos Lugares. Mamá. bueno, claro. El cuartel de Santos Lugares donde mandaban a matar a todos, prácticamente. La lista de Claro, los libros negros. chorreaba sangre eso. Sí, bueno, pero más allá de eso, vos tenés que ubicarte en el contexto en que vivió Claro. Rosas y en el tiempo en que vivió Rosas. Yo creo que también él tenía un poco de esa fobia de que en cualquier momento lo podían sacar del poder, ¿no? Él le tenía miedo a la amenaza de paz, él le tenía miedo a la amenaza de Francia, de la constante amenaza de Francia, y sobre todo cuando los unitarios fueron a pedirle ayuda a Francia. Cuando ya Claro. Montevideo comenzó a ser el reducto de la resistencia de los unitarios. Yo creo que Rosas tuvo mucho miedo en perder el poder. Y por eso Otra la cosa que práctica. se le achaca mucho a Rosas como por eso se lo pone como dictador, fueron los años que estuvo en el poder. La Eso cantidad. es, claro, Bueno, la cantidad de años que él sostuvo el poder, que en realidad fue el gobernador más largo, Sí. o sea, no Sí. hubo personaje más. Sí, pero no te olvides que la legislatura se lo Avalaba renovaba. lo que él Sí, hacía. por supuesto. E incluso, O sea, tampoco olvidemos que las dos gobernaciones de Rosas, él mandó a plebiscitarlas. Claro. mm, Ahí Lo se daba el nombraron. aval de lo que pretendía. Igual Sí. yo digo que él quería la gobernación. sí. Él estaba necesitado de esa gobernación, porque ponele, en la primera gobernación no le quedó mucha salida porque era el hombre fuerte, después de la muerte de Orrego fue el primer federal, Era él. ¿no? Era él o no tenías otra opción. Sí. Ponele que todos los caminos conducen a Roma y lo conducían a él.
Pero en la segunda gobernación, 5 veces le ofrecieron el mandato de la gobernación y él se negó. Y él solamente, hábilmente, jugó con el tema de que si a mí no me dan las facultades extraordinarias y la suma del poder público, yo no sé. Claro, yo no quiero nada. Sí, no, por eso fue un genio, el chabón fue un genio, la hizo re bien. Fue, para mí, por eso te digo, yo no sé si fue estratega, mi pony, este es mi pony. Yo no sé si fue, como decís vos, dictador o caudillo. Yo creo que fue un estratega y un gobernador tremendo. Y creo que él sentó las bases de lo que fue nuestra futura Argentina. O sea, y si lo hizo mal, lo hizo bien, yo creo que le salió. Y no soy rosista, yo no soy rosista, pero le salió. La verdad que Rosas es un personaje controversial, pero que tenés que reconocerle lo que dice Mayra, la gran práctica política, el ser un estratega político de lo que él quería verdaderamente. Aparte creo que le salió todo bien, o al menos como lo planeó le salía. A ver, los bloqueos le salieron, el manejo de la sociedad le salía. A ver, y la obediencia de los gobernadores provinciales. Sí, porque lo sostenían y las provincias, mal que mal, peleándose o no, también lo sostenían y lo apoyaban. O sea que, y eso que Buenos Aires y las provincias siempre fue la eterna. A ver, ¿de dónde sos? ¿Sos porteño o no? Pum, sí, la cruz. Obvio. Y sin embargo, él, al unificar, lo hizo excelentemente bien. Por eso, mal que mal, le salió, y uno puede decir, no, pero era un dictador y era un asesino y esto y lo otro. Bueno, la época estaba fundando un país, no estaba haciendo galletitas en su casa, qué sé yo. Claro. Sí, tal cual. No, sí. Coincido. Bueno, nada, qué sé yo. Creo que fue una linda charla, ¿no, yo? Sí, totalmente. Como siempre, Martín, un placer escucharte, claro. Tenemos que hacer una sobre Castelli, me debo una de Castelli. Sí, debe ser una de Castelli. Bueno, vamos a anotarlo. ¿La anotamos para el 2021? Obvio, sí, obvio. Sí, porque ahora te vamos a dejar descansar por lo que queda del 2020. Sí, no creo que hay algo. Igual estoy preparando un proyecto que vamos a ver si me sale, que es un recorrido por las distintas bóvedas de la Recoleta para contar las historias. ¡Ay, qué lindo! Mándame la invitación. Vos me prometiste pasearme por todo eso, así que avísame cuándo que yo me voy para allá. Sí, la verdad que estoy pensando en hacer una empresa de turismo, más o menos, porque al que conozco, todo lo que me conocen, no, qué bueno, hablamos de la Recoleta, encima del tema de mi libro, qué sé yo, y todos me dicen, le digo, a mí me gusta mucho ir a la Recoleta porque me gusta y además sé un montón, porque aprendí un montón, me interesó siempre. Y digo, tengo que hacer unos recorridos por la Recoleta, pero me junto con tanta gente, conozco tanta gente, a todos les prometo lo mismo, voy a tener que hacer una empresa de turismo. Yoli, que vas a tener que en un día no lo recorres, ¿eh? No, me voy el fin de semana, me instalo en Buenos Aires el fin de semana. No, pero una buena recorrida estratégica te lleva a los mejores lugares. Sí. Claro. Sí, cuando veas la tumba de Eva Perón, llorás, Yoli. Vos llorás. Olvídate. Sí. Bueno, este es mi propio mi próximo proyecto. Ay, qué bueno. Sí, igual estoy escribiendo, pero bueno, tengo tiempo ahora porque... Ay, encima hay mucho material, es hermoso, eso sí que es hermoso, me encanta. El problema de ahora, con respecto a mi segundo libro de la investigación, es que no puedo ir al Archivo General de la Nación si no voy con el auto. Lo están mudando. Sí. Lo mudaron. Pero me parece que la parte de Colonia todavía está acá, en Leandro Añalem, pero el problema es que yo no puedo ir en colectivo, porque tengo que ser trabajador esencial. Y después el auto en Capital no quiero meterme en Capital con el auto, no me gusta, me vuelvo loco. ¿Vos, ¿de dónde sos? ¿De Quilmes? No. No, de Berazategui.
Ah, por ahí, claro. Y bueno, pero lo dejás en la puerta de mi casa, yo soy de Barracas, yo te lo cuido y te vas acá unas cuadras. Ahí ya, Pero, no, ya arregló pero ahí está el tema de el transporte. nuevo Claro, archivo, no sí, el acá está viejo. el nuevo. Sí, Claro. sí, yo estoy ahí, acá, estoy en el medio, entre Parque Patricio, La Boca, San Telmo y todo, Montserrat, ¿Y qué? ¿Estás cerca del archivo nuevo? sí, estoy cerca, sí, de los Ah, bueno. dos. Estoy Bueno, a te 15 sigo. cuadras, 10 cuadras. Listo, Estoy dejo el así auto ahí. como... Ahí está, mira, ya tenés donde dejarlo, Martín. Claro, Martín, sí, ni Sí. hablar. Igualmente, Igual no te puedo voy a hacer, joder porque yo entro a las 10 de la mañana al archivo, entro a las 10 de la mañana y salgo a las 5 de la tarde cuando cierra. No, claro, no jodo, ¿eh? Es más, sí. jodo ahí adentro del Igual, archivo. a ver, no sé si estás de acuerdo conmigo en esto, con respecto a todo lo que es la historia del cementerio o las historias, que puedo hacer como una Sí, eh, igual. Yo no. crítica Sí, constructiva. sí, sí. Em, Viste que están los mitos urbanos y la Sí, historia real del sí, sí, sí. historiador, del Sí, sí, archivo, sí. eh, y bueno, yo sé que vende más por ahí los mitos urbanos, venden muchísimo. Pero estaría buenísimo, yo no lo podría hacer porque no tengo no, no he leído ni estudiado mucho sobre eso, pero por ahí hacer algo entre mito urbano y realidad, ¿no? La verdad de la verdad, Sí, bueno. digamos. Podés poner las Porque, dos. hola. Hablemos, por ejemplo, de Rufina Cambaceres. Ah, ¿Cuánto de acá. mito urbano hay? ¿Cuánto de...? El mito urbano es que se despertó dentro de su sarcófago, de su del ataúd, que la encontraron toda arañada, que otra hipótesis decía que logró salir, logró correr la tapa de mármol, que yo creo que ni siquiera la puedo correr yo, No. porque la podés ver, porque te acercás al vidrio y podés ver el ataúd de Es mármol. hermoso, es hermoso. Es hermoso, pero yo no creo que la haya podido correr y dice No. que se asfixió ahí adentro, le agarró un síncope, tantas Que la cosas abuela dicen. soñó y que se Que la vino, abuela soñó y se vino, bueno, mucho de mito urbano hay. que era la amante de Irigoyen y que también era la amante de la madre. Sí, hay mucho. Yo vivo a 2 cuadras de la casa de Rufina Cambaceres. Claro, Viste que es una escuela. sí. Y sí, hay mucho de mito urbano. Pero Y me sí, parece que claro, la realidad es mucho más simple, ¿no? igual digamos, hay mausoleos, digamos, tumbas de personajes a la cual no le podés meter un mito urbano. Por ejemplo, si, qué No, sé yo, no, no. hablamos de Ramón Falcón, del jefe de la policía, que fue, Sí, que el que le inventó pusieron la una bomba pija. al carruaje, qué sé yo, que voló por los aires con el secretario Juan Lartigao. Bueno, yo te puedo contar desde toda la historia de cómo fue, hasta incluso la simbología que tiene ese mausoleo. Por ejemplo, Mm, el de Juan Lartigao, que lo tiene enfrente, que está como sí. caído y agarrado de los ángeles, que están lamentando la muerte Es de que Juan yo creo Lartigao. Es que muy bueno. en todo el cementerio